Bendiciones, mis queridos hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor con ustedes. Y en esta tarde he escogido un tema que para mí es interesante, lágrimas de gozo. Pero vamos a empezar leyendo una porción de la palabra porque siempre que traigo un estudio lo traigo basado en algo que he leído. Vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Y vamos a leer en el verso 4, o vamos a empezar en el 3. Segunda de Timoteo 1. En el 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y ahí él sigue escribiendo, pero yo quiero parar ahí porque quiero hablar de esta frase: al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso está un poquito contradictorio ahí, ¿no? ¿Cómo se va a recordar de las lágrimas de Timoteo y él se va a alegrar de eso? Pero vamos a entrar primero a ver quién era Timoteo. Nosotros sabemos que Pablo fue apóstol, no uno de los 12 que caminó con Jesús, sino un apóstol que Jesús escogió después de resucitado y ascendido a los cielos en aquel llamado que le hizo cuando él iba de camino a Damasco. Y el mismo Señor le dio un ministerio por lo cual él se llamaba a sí mismo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él entendió que Jesús lo había hecho apóstol. Apóstol quiere decir enviado. El Señor lo había enviado a predicar el evangelio. ¿Y quién era Timoteo? Ahora vamos a entrar a ver quién era Timoteo. En estas dos cartas, primera y segunda de Timoteo, Pablo nos da algunos detalles que nos ayudan a entender quién era y por qué Pablo le tenía aprecio. Primero vemos que en la segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 2, dice: a Timoteo, amado hijo. Le está hablando como si fuera su propio hijo, y no un hijo cualquiera, dice amado hijo, uno que él quería mucho. Y en la primera carta a Timoteo, en el verso 2, dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Así que estamos hablando de una persona joven, que Pablo le parecía que era como si fuera un hijo, pero está diciendo que es un verdadero hijo, y en la segunda está diciendo amado hijo. Es alguien a quien Pablo le tomó mucho aprecio, mucho cariño, como decimos nosotros. Entonces vamos ahora a la segunda carta, capítulo 3 y verso 15, donde Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Así que Timoteo era hijo de padres creyentes. Dice, desde la niñez has sabido. Nuestros hijos que han nacido después que ya nosotros nos entregamos al Señor, nosotros los instruimos, los enseñamos en los caminos del Señor. Pero en los tiempos de Pablo, igual que en los tiempos de Jesús, cuando todavía no existía el evangelio, lo que existían eran las sinagogas. En las sinagogas los escribas y los sacerdotes enseñaban la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, y también se cantaban los salmos de David. Entonces cuando él le dice a Timoteo que desde la niñez tú has sabido, cuando Timoteo era niño, todavía no se estaba predicando el evangelio. Tenemos que darnos cuenta que los padres de Timoteo eran judíos fieles. Conocían la palabra de Dios y le estaban enseñando a Timoteo a respetar las leyes de Dios, pero todo lo que ellos conocían era la ley de Moisés y las escrituras. Sin embargo,
aunque todavía no se estaba predicando el Evangelio. Jesús no había nacido cuando nació Timoteo. De todos modos, la ley de Moisés fue dada por Dios, los salmos los escribió el rey David. Nosotros tenemos la ley de Moisés en nuestra Biblia y tenemos los salmos en nuestra Biblia. Por eso es que hay un verso aquí mismo en la carta que Pablo le escribe a Timoteo, donde le dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos y para instruirnos en toda justicia. Así que aunque lo que él había aprendido era la ley de Moisés y los salmos, eso era palabra de Dios también. Por lo tanto, ahora Pablo se lo recuerda y le dice: acuérdate que desde que tú eras niño estás oyendo la palabra de Dios. En el capítulo 1 de la segunda de Timoteo que leímos hoy, el próximo verso, después que él lee, dice así, el verso 5, dice así: cuando dice que tiene mucho deseo de verlo, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Parece que Pablo conocía a la familia de Timoteo, porque menciona a su mamá y su abuela. No todo el mundo conoce los padres y los abuelos de los demás. Así que quizás era una familia la cual Pablo conocía de más tiempo. Y Pablo está observando que la fe que tenía la abuela, que luego también la tuvo la madre, ahora se estaba viendo en Timoteo también. Así que Timoteo era un hombre de fe. Y era un hombre de fe porque había sido criado por padres que tenían fe en Dios, aunque todavía no conocían a Cristo. Pero debo decirle, mis queridos hermanos, los judíos todos, lo que ellos leen y estudian es la palabra de Dios. La ley de Moisés, Dios se la dio a Moisés. El único problema que había con los escribas y los fariseos en el tiempo de Jesús es que ellos se habían aferrado tanto a la ley que rechazaron a Cristo. Ese fue su peor problema, rechazar a Cristo, porque al rechazar a Cristo están rechazando al Salvador del mundo. Pero habían muchos judíos piadosos, muchos judíos que observaban la ley y servían a Dios con amor y con reverencia, y Dios ve eso. Aunque hayan personas que están mal, aunque haya personas que están llevando las cosas a una exageración, Dios no juzga a todos en general. Dios es un Dios individual y Él mira a cada persona y Él juzga a cada uno según es su obra, según uno se dedica, según uno se consagra al Señor, de acuerdo al conocimiento que uno tiene. Y Pablo le está explicando a Timoteo que su madre y su abuela, aunque no habían conocido a Cristo, amaban a Dios sinceramente y le traspasaron a él esa enseñanza de amar a Dios y creer en la palabra del Señor. También en el capítulo 4, Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del ministerio. Ahora vemos que Timoteo tenía un don y que se le había profetizado en algún momento, en algún servicio, alguien trajo una profecía acerca de Timoteo. Y él dice: no descuide eso. En otras palabras, no pongas a un lado. Eso es importante. El don que hay en ti, que te fue dado primero mediante profecía y luego con la imposición de manos. Aparentemente, cuando se le trajo esa profecía, le dijeron: ven acá, Timoteo. Lo rodearon y le pusieron las manos y oraron por él. Y Pablo se lo recuerda: tú tienes un don. Dios lo dijo, Dios lo habló en profecía. Todo el presbiterio oró por ti. No descuides eso. Entonces es la primera carta. En la segunda carta, capítulo 6, verso 1, le dice: por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora añadió algo más.
En la primera carta había dicho el don de Dios que hay en ti, pero ahora dice aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando hablamos de fuego, estamos hablando de algo vivo. Estamos hablando, bueno, el fuego también es símbolo del Espíritu Santo. Cuando uno recibe una unción del Espíritu Santo, uno se llena de ese fuego, de ese calor del Espíritu Santo que motiva a uno a hacer muchas cosas. Y Pablo le dice, yo te aconsejo que avives. ¿Qué quiere decir avivar? Avivar es traer a la vida. Cuando uno tiene que avivar algo es porque se está muriendo, está secándose. Y hay que avivarlo, hay que despertarlo, hay que renovarlo. Bueno, no sé si quizás a través de los años, la lucha, los trabajos fuertes que Timoteo estaba teniendo que hacer, o la gente con la cual tenía que bregar, lo tenían un poco entristecido o aguantado del potencial de lo que él podía hacer. Y Pablo le está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y luego le dice, por la imposición de mis manos. Así que el mismo Pablo había orado por él para que él recibiera ese fuego de Dios. Y por eso él se preocupa mucho. Cuando nosotros tenemos una persona a la cual nosotros estamos ayudando, ya sea con consejo, con oración, animándolo a trabajar, lo estamos viendo, nos preocupamos más que alguien sencillamente que lo vemos por ahí, no hemos invertido en la vida de esa persona. Y este es el caso de Pablo con Timoteo. Él lo había ayudado, lo había enseñado, lo había mentoreado, como dijéramos nosotros, y él quería ver que Timoteo se estaba desarrollando bien en el ministerio y que las luchas que hay, porque siempre hay luchas, no lo hicieran desalentar en ninguna forma, sino que él pudiera realizar todo el ministerio que él debía de hacer. Y la última característica que yo veo en estas cartas que Pablo menciona acerca de Timoteo es que Timoteo era fiel. En el capítulo 3 de la segunda carta, Pablo empieza hablando, diciéndole a Timoteo, en los últimos tiempos van a venir gente que se van a apartar, que no van a hacer las cosas bien, que no van a ser sinceros, que más bien van a ser amadores de sí mismos, lo único que están buscando es ganar crédito, lucirse, parecer bien delante de los demás. Pero en el verso 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía y en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, en comparación con la gente que él está hablando en ese capítulo, gente que no se sabe ni por qué hacen lo que están haciendo, no parece que lo hacen por amor al Señor, parece que lo hacen más por controversia que otra cuestión. Y entonces, en contraste con eso, él le dice, pero tú no has sido así. Tú has seguido mi doctrina y tú has permanecido conmigo aún en las tribulaciones y los problemas que a mí me han pasado. Quiere decir que Pablo está reconociendo que Timoteo era un hombre fiel. Entonces ya vimos las 5 características que Pablo hace notar acerca de Timoteo. Primero, que era hijo de padres creyentes que lo enseñaron bien, que su fe era genuina, que había recibido un don, que había recibido fuego de Dios y que era fiel. Fiel a Dios, fiel al ministerio y fiel a Pablo, que había sido su maestro. 5 buenas cualidades. Con razón, Pablo le tenía tanto cariño, porque él está comparando a Timoteo con otra gente, el comportamiento de otras personas, y le dice, pero tú no has sido así. Tú has sido fiel, tú me has ayudado, tú has estado conmigo en todas. Con razón, cuando él escribe la carta, dice a Timoteo, amado hijo. Y en la otra carta dice, verdadero hijo. Porque sin ser familia carnal, Timoteo se comportaba con Pablo
como si fuera su padre, lo cuidaba, estaba pendiente de él, lo obedecía, le hacía caso a lo que Pablo le estaba diciendo. Y eso naturalmente hacía sentir a Pablo muy bien. Como cualquiera de nosotros que tenemos una persona que estamos tratando de ayudar, de orientar y vemos que esa persona es recíproca a lo que nosotros estamos tratando de hacer. Eso nos cae muy bien y nos crea un sentimiento de unidad entre la persona una con la otra. Pero esa frase que Pablo dijo, vamos a estudiarla bien, porque dice, tengo muchos deseos de verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso es como una controversia. Por lo general, a nosotros no nos gusta ver a otra persona llorar. De hecho, vemos una persona llorando porque le pasó algo. ¿Y qué es lo primero que a usted le viene a la mente? Decirle, no llores. ¿Por qué le decimos que no llore? Porque a nosotros no nos gusta que otra persona tenga que sufrir. Quisiéramos que no fuera así, no hayamos ni qué decir más apropiado que decirle que no llore. Y Pablo dice, me recuerdo tus lágrimas para llenarme de gozo. Así que eso yo lo hallo un poquito extraño. Pero yo me puse a buscar y encontré que hay 4 clases de lágrimas. La primera es la más natural, lágrima de tristeza. Todos nosotros hemos llorado en algún momento que hemos estado tristes. Claro, no es cualquier bobería que entristece a uno, sino algo que ha dolido profundamente. Generalmente las tristezas más grandes son la muerte de un ser querido o una mala noticia que uno recibe de alguien que uno aprecia mucho. Es que aunque uno no quiera, se le brotan lágrimas a los ojos. Y esa yo creo que todas la hemos pasado. La segunda clase de lágrimas que podemos ver son las lágrimas de compasión. Cuando tú ves a otro sufriendo, no es tu problema, no es a ti que te pasó, es a otra persona. Pero cuando tú ves a esa persona sufriendo, te dueles con esa persona hasta punto de llorar. Eso no todo el mundo es capaz de hacerlo. Porque para tú sentir el dolor de otra persona, tienes como que ponerte en el lugar de la otra persona. La mayoría de la gente se quedan de afuerita, porque a nadie le gusta sufrir. Entonces tú ves a otra persona sufriendo y tú lo que tratas es de que pare eso, no llores, no te pongas así, no. Pero hasta Jesús lloró. Y lloró cuando fue a la tumba de Lázaro, cuando fue a la casa de las hermanas de Lázaro que estaban llorando por la muerte de su hermano. La Biblia dice Jesús lloró. Se compadeció. Y eso está bien curioso porque Jesús iba con el propósito de resucitar a Lázaro. Él podía decir, ay, qué bobas son ustedes dos, si yo los voy a resucitar, ¿para qué ustedes están llorando? O están perdiendo el tiempo en llorar, espérate para que tú veas lo que yo voy a hacer. Pero Jesús no era sarcástico. Jesús, a pesar de que era divino, era también humano. Pero a pesar de que era humano, no era como cualquiera de los humanos que pueden ser indiferentes al dolor ajeno. Jesús tenía compasión. En una ocasión le dijo a los discípulos, tengo compasión de la gente. Y eran gente en la calle, no era nadie que estaba sufriendo. Pero él miraba las almas de ellos y decía, tengo compasión de la gente porque los veo como ovejas que no tienen pastor. Van para arriba y para abajo y ellos se creen que están bien, pero están camino a la perdición. Y él se compadecía por eso. Entonces, para uno compadecerse del dolor ajeno, uno tiene que tener un corazón compasivo. Un corazón que es capaz de ver y sentir lo que la otra persona está sintiendo. Por eso es que Pablo, en una de sus cartas, dice, llorad con los que lloran. No es decirle, no llores a la otra persona, es que tú debieras de llorar con ellos. En vez de decirle, no llores, debieras de darle un abrazo y llorar con ellos. Porque así tú le estás demostrando que tú sientes lo que ellos están sintiendo. Así tú le estás demostrando que tú tienes compasión por lo que a ellos les está pasando. Te compenetras con el dolor y el sufrimiento de otra persona.
Esas son lágrimas legítimas. Mucho más cuando nosotros tenemos el ejemplo de Jesús, que fue capaz de llorar con Marta y María. Esa es la segunda. Entonces, la tercera clase de lágrimas que yo encuentro son las lágrimas de frustración o de rabia. Esas no son muy buenas. Las personas que lloran de rabia tienen un mal temperamento, no saben aceptar las pérdidas y cuando quieren algo y no lo pueden lograr, hasta se les salen las lágrimas. Esas son unas lágrimas que entre nosotros los cristianos no debiera de existir, porque son lágrimas causadas por un sentimiento muy negativo. Naturalmente que todos pasamos frustraciones en la vida. Naturalmente que cuando las cosas nos salen mal o cuando nosotros estamos luchando con mucho interés para hacer algo y no resulta, de ninguna manera lo podemos alcanzar, eso trae tristeza. Pero una cosa es que usted se ponga triste y otra cosa es que le dé una rabia, que usted se remuerda por dentro porque no lo pudo hacer. O algo que le han hecho a ustedes, una persona lo trató mal, le despreció, lo insultó, algo, y usted llora de rabia de pensar que alguien se haya atrevido a hacer algo así contra uno. Esas lágrimas no son muy recomendables y si mientras me estás oyendo te puedes recordar de algunas veces que a ti te ha pasado, debes de pedirle al Señor que te ayude a controlar esos impulsos porque no es muy bueno. Pero la cuarta, que es la última que vamos a hablar, son lágrimas de gozo. Y eso un poco contradictorio, pero hay veces que cuando sucede algo bueno, muy bueno, en la alegría tanta que tenemos, hasta se nos salen las lágrimas. Yo no sé si usted ha visto, pero yo lo he visto a veces hasta en el aeropuerto, por ejemplo. Cuando llega una persona de fuera y se encuentra con familiares que hacía muchos años que no lo veía, y se abrazan y lloran. No están llorando de tristeza. Están llorando de tanta alegría que tienen. Yo creo que los sentimientos se confunden y entonces uno derrama lágrimas también. Pero a lo mejor algo así es lo que está pasando por la mente de Pablo cuando él dice, me acuerdo de tus lágrimas y me da gozo. El gozo se relaciona en algunas ocasiones con las lágrimas. Aunque las lágrimas son como la demostración de tristeza. Y déjeme decirle, vamos a mirar lo que Pablo dijo. Me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo oraba por Timoteo. Deseando verte, le dice. Pablo tenía deseos de ver a Timoteo. Como lo amaba, naturalmente. Cuando usted ama a una persona y está lejos, usted tiene deseo de verla. Pero Pablo estaba limitado porque estaba preso. Antes Pablo viajaba, pero ahora estaba preso. Y ahora, aunque quisiera, no podía. Entonces, allí en la cárcel, él se recuerda de esto y se recuerda de aquello. Lo único que puede hacer es mandarle una carta. Pero eso nos enseña a nosotros algo. No siempre nosotros podemos hacer todo lo que queremos. Pero cuando estamos limitados de las cosas que nosotros podemos hacer, en vez de decir, ay, pues no puedo hacer nada, piensa, no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto otro. Pero Pablo no podía viajar, pero podía orar por Timoteo todos los días y podía escribirle cartas para expresarle, para instruirle o para dejarle saber a Timoteo que él lo aprecia y que está orando por él. Siempre hay algo que se puede hacer, pero hay que pensarlo, hay que pedirle al Señor que nos ayude, qué es lo que yo puedo hacer en la condición que yo tengo, y el Señor te va a ayudar, te va a enseñar, y cuando tú haces lo que puedes hacer, te sientes feliz porque has hecho algo. Imagínense que Pablo estuviera encerrado en la cárcel, lamentándose. Ay, yo quisiera ir a predicar, pero no puedo. Ay, yo quisiera ver a Timoteo, pero no puedo. Ay, yo quisiera... ¿Cómo sería su vida entonces? Mientras más te lamentas, peor te sientes. Pero él buscaba una manera
de pensar positiva. Y decía, bueno, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, dijo en una ocasión. Yo no puedo salir, pero ahora los hermanos, viendo que yo no puedo, se esfuerzan más en predicar. Y yo veo que el evangelio sigue extendiéndose, le dijo a los filipenses. Y ahora Timoteo le dice, yo oro por ti todos los días. Y le está escribiendo una carta. Son ejemplos que Pablo nos dio. Ahora cuando viene y dice, al acordarme de tus lágrimas, cuando Pablo está orando por Timoteo, le viene a la memoria qué cosas son las que tú te recuerdas. Cuando tú piensas en una persona que tú aprecias, casi siempre tienes en la mente algo. O te acuerdas de algo que pasó, o algo que se dijo, algo que hicieron, y ese es el recuerdo que tú tienes. Y Pablo se recordaba de ver a Timoteo orando y derramando lágrimas delante del Señor. No todo el mundo tiene la capacidad de llorar. Hay personas que tratan de no llorar. Hay personas que a veces se lamentan y dicen, yo no puedo llorar. Tengo una amargura por dentro, pero no puedo llorar. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años se han reprimido. Y vamos a empezar por los hombres. Desde chiquitito a los niños se pone a llorar y la mamá le dice, los niños no lloran, deje de llorar que los niños no lloran. Entonces ese niñito desde chiquito empieza a pensar, bueno, yo soy niño, así que no puedo llorar. Y empieza a aprender a endurecerse. Y se endurece. Entonces, ¿qué hace? Cuando tiene ganas de llorar, se pone tenso para que no le salgan las lágrimas. ¿Sabe que eso no es bueno? ¿Por qué le decimos eso a niños pequeños? Quizás porque no nos gusta llorar. O sea, no nos gusta verlos llorar. Como a cualquier persona mayor que tú la ves triste, le dices, no llores. No nos gusta ver a otra persona llorar. Y lo otro es que no queremos que nuestros hijos se acostumbren a llorar por todo y sean unos llorones. Entonces lo vamos enseñando, no llores, no llores, no llores. Pero ese continuo decirles que no lloren, no les hace ningún bien. Porque llorar es saludable. Yo estaba buscando en una enciclopedia en línea, la famosa AI, y dice que la lágrima es la forma de expresar sentimientos intensos que hay dentro de uno. Y que cuando uno llora se liberan ciertas tensiones que hay dentro de uno. Entonces yo pienso, si todo el mundo, la reacción normal de todo el mundo cuando le pasa algo malo es llorar, es algo que Dios mismo proveyó para el ser humano, para que podamos sacar de adentro esas tensiones. No solamente es la tensión de los nervios que se ponen de trinco, es también que al ponerse así tenso, el fluir de los líquidos del cuerpo se controla y se acumulan ciertas toxinas dentro de nuestro cuerpo que a la larga nos van perjudicando nuestra propia salud. Cuando la persona es capaz de llorar, se liberan esas tensiones. Se desahoga la persona porque ha podido manifestar, sacar de adentro esa tristeza. Eso no hay nada de malo en llorar. Jesús lloró. Y además, en una de las bienaventuranzas, Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando la persona llora, entonces está en la capacidad de recibir consuelo. Cuando la persona se trinca y no llora y no llora y no llora, lo aguanta todo adentro, no puede recibir consolación. La consolación viene cuando tú sacaste la amargura, la ansiedad, la preocupación y la tristeza, dejaste que saliera para afuera. Así que, en un sentido, llorar es bueno. Pero
Hay una forma que nosotros, sin hacerlo voluntariamente y sin que nadie nos haya hecho algo que haya provocado que nosotros lloremos, nos sucede a muchos de nosotros cuando estamos en la presencia del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa muchas veces. Y no es cuando uno hace cualquier oración sencilla. Te cierra los ojos y hace una oración y da gracias a Dios por los alimentos. Tranquilito. Pero a veces, cuando uno está solo, dobla rodillas y comienza a adorar a Dios, le vienen lágrimas. Y no era porque uno estaba triste. Porque sí hay ocasiones en que uno está presentando situaciones, problemas, enfermedades de parientes o algo, y uno tiene unas ciertas tristezas por dentro. Pero han habido muchas ocasiones que yo sencillamente estoy alabando al Señor. No ha pasado nada triste, ni yo estoy triste. Y yo estoy adorando al Señor. Y en cierto momento, lágrimas están corriendo por mi cara. Yo me imagino que usted quizás también ha pasado esas experiencias. ¿Por qué lloramos en la presencia del Señor? Cuando no es que estamos hablando de algo triste. Porque si fuera que dijéramos, bueno, es que estoy orando por el niño que está enfermo y eso me causó tristeza, o estoy llorando porque, algo pasó y eso me tiene muy triste, entonces podríamos pensar, estamos llorando por lo que pasó. Como por ejemplo la historia de Ana en la Biblia, que ella no podía tener hijos y ella fue y derramó su alma delante del Señor y lloraba delante de la presencia del Señor. Estaba desahogando la tristeza que ella tenía delante del Señor. Pero eso no es lo que yo estoy hablando ahora. Lo que yo estoy hablando ahora es que tú estés orando, alabando a Dios, adorando a Dios, contenta. Y de momentos empiezas a sentir la presencia de Dios, empiezas a sentir la gloria de Dios en tu vida y comienzas a derramar lágrimas delante del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente quiere decir algo parecido a lo que pasó en el aeropuerto cuando se encontraron dos familiares que hace tiempo que no se veían. Cuando tú y yo entramos a la presencia de Dios, amamos a Dios, sinceramente, pero vivimos en unos trajines, en unas luchas, que hay que hacer esto, que tengo que trabajar, que tengo que limpiar la casa, que tengo que cocinar. Al fin me puedo sacar un rato, me encierro en el cuarto y empiezo a orar. Y cuando yo siento la presencia de Dios, es como dándole el abrazo al Señor, que yo deseaba tanto estar con Él. Y es tanta la alegría que derramo lágrimas en la presencia del Señor. Si tú lo has experimentado, tú sabes de lo que yo estoy hablando. Solamente estar en la presencia de Dios es suficiente para que nosotros sintamos algo mayor, algo que no podemos. Es como si el cuerpo humano no puede retener esa presencia de Dios tan grande y tan fuerte dentro de nosotros. A veces nos estremecemos, nos parece que temblamos y a veces lloramos. Pero no son lágrimas de tristeza, son lágrimas de gozo, son lágrimas de haber podido entrar en la presencia del Señor. Y son lágrimas de que mientras tú estás en la presencia de Dios, el Señor está liberando angustias, liberando tristezas, liberando presiones, liberando cuántas cosas te han pasado. El Señor está purificando, limpiando tu corazón a través de esas lágrimas. Mire, cuando uno llora porque algo malo ha pasado, como por ejemplo la muerte de un familiar, usted llora. Y cuando al fin usted trata de calmarse porque tiene que atender algo y sale para afuera, usted paró de llorar, pero se siente igual de triste. Pero cuando usted llora en la presencia de Dios, únicamente porque entró en la misma gloria de Dios, usted termina la oración y dice, ay, mira la hora que es, tengo que bajar, tengo que preparar la comida. Y usted sale y usted hace las demás cosas que tiene que hacer, pero usted se siente como si estuviera en las nubes. Usted se siente felicísimo porque ha estado en comunión con Dios. Hay una gran diferencia entre llorar de alegría en la presencia de Dios
y llorar por un problema que yo no puedo resolver. ¿Entiende? Entonces cuando Pablo se acordaba de ver a Timoteo derramando lágrimas en la presencia de Dios, eso le traía a él mucho gozo. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a una persona que está orando y derrama lágrimas, tú sabes que esa persona está teniendo una experiencia con Dios. Está teniendo un momento precioso con Dios. Entonces Pablo en su cárcel, ahí encerrado, que él no puede hacer nada, está orando: Señor, bendice a Timoteo, mira que lo dejé allí encargado de esa iglesia, hay un montón de cabezones en esa iglesia, ayúdalo, fortalécelo. Mientras él está orando, le viene a la mente esa imagen: Timoteo ora. Y cuando Timoteo ora, la gloria de Dios viene sobre su vida. Y cuando la gloria de Dios viene sobre su vida, él derrama lágrimas. Y cuando Pablo se recuerda la forma en que Timoteo adora a Dios, él dice: yo me acuerdo de eso y me lleno de gozo. Mi querido hermano, todos nosotros en algún momento que otro hemos llorado por alguna tristeza que hemos tenido. Todos hemos tenido alguna frustración por algo que no hemos podido lograr, alguna meta que queríamos alcanzar y nunca se llegó a suceder, planes que se desbarataron y nos hacen sentir tristes. Pero de todas esas diferentes formas en que uno humanamente pudiera llorar, solo hay dos que están aprobadas por Dios en la Biblia. Una es las lágrimas de compasión, cuando tú estás llorando por el dolor ajeno. Tú ves a una persona sufriendo y te identificas con su sufrimiento, que puedes hacer literalmente lo que Pablo dijo: llorad con los que lloran. Eso es algo que está aconsejado en la Biblia, es bueno y es agradable delante de Dios. Que nosotros nos amemos unos a los otros de tal manera que el dolor del hermano yo lo pueda sentir como el mío. Jesús lo hizo. Jesús lloró al ver el dolor de Marta y María, y ahí nos dejó el ejemplo. Y el otro es las lágrimas que se derraman en la presencia del Señor, porque ellas son la evidencia de que Dios está obrando algo especial en nuestra vida. En el Salmo 116, 11, el salmista dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el salmista era uno que él mismo había llorado. En varios de sus salmos, él decía: inundo mi almohada con lágrimas. Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, dice en otro salmo. Él había pasado un montón de años sufriendo por la persecución que el rey Saúl tenía con él. Y él había sufrido mucho. Pero él se había dado cuenta que en la presencia de Dios era algo totalmente diferente. Y eso es muy bonito que nosotros lo podamos experimentar. Las lágrimas expresan las emociones internas. La persona que no llora quizás está tratando de demostrar que no siente nada, pero eso no es bueno. Nosotros debemos tener corazones sensibles. Dios se agrada que nosotros tengamos corazones sensibles. Sensibles para Dios, sensibles para nuestro prójimo y sinceros para con nosotros mismos. Cuando nosotros entramos en la presencia de Dios, hacemos una conexión con Dios, es una conexión espiritual. Y en ese momento, las lágrimas son una expresión de esas emociones que hay dentro de nosotros. Fíjate, nosotros somos seres emocionales, Dios nos creó así. He oído algunas personas que tratan de decir que el cristiano no debe ser emocional y que en la forma en que nosotros servimos a Dios no debe ser emocional, pero eso yo considero que no está correcto, eso es como un disparate. Nosotros somos seres emocionales. Dios nos hizo así y todo lo que nosotros hacemos es expresando las emociones que tenemos adentro. No hay nada de malo en eso,
porque yo veo que Jesús también lo hizo. Entonces nosotros, queridos hermanos, no debemos de tratar de contener las lágrimas para no llorar. Llorar es bueno, llorar es saludable. No que uno esté llorando todo el tiempo o llorando por cualquier cosa. Pero sucedió algo que le afecta, llore, porque cuando usted derrama lágrimas, usted relaja las tensiones de lo que acaba de suceder. Y al llorar, usted puede recibir consolación. Y Dios es el único que nos puede consolar. El mismo apóstol Pablo dice que Él es el que mejor puede consolarnos a todos nosotros. Así que, mis queridos hermanos, con eso voy a terminar. Aquí veo la frase que estaba mencionando en 2 de Corintios 1, que Pablo dice que Dios es el Padre de toda consolación. Si nosotros tratamos de fingir, esto no me afectó, no, yo no estoy triste, no puedo ser consolado porque ni siquiera acepto que tengo un problema. Pero cuando yo puedo abrir mi corazón y dejar que esa tristeza salga, entonces el Señor me puede consolar y me puede sanar. Y déjeme decirle, físicamente hablando, el cuerpo necesita relajarse de esa tensión que nosotros formamos. Hay veces que tenemos que hacerlo por el lugar en que estamos, por la gente donde estamos presentes y no queremos llorar delante de cualquiera. Pero tiene que haber un momento en el cual, aunque sea usted solo, se encierra en su cuarto, dobla rodilla y derrama su corazón y deje que las lágrimas salgan para que el Señor pueda sanar su corazón y su cuerpo. Porque físicamente nosotros somos afectados por tratar de no llorar. Así que nosotros podemos venir a Dios con nuestras tristezas, porque Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Cualquier cosa que nos cause tristeza la podemos traer al Señor. Podemos venir al Señor con nuestras ansiedades. El apóstol Pedro dice, trayendo toda ansiedad. Ansiedad es esa preocupación por lo que todavía no ha pasado, que yo me estoy imaginando lo que puede pasar. Y si pasa esto y si pasa aquello, traiga esas ansiedades. No debe, Jesús dijo, por nada estéis ansiosos. No debemos de estar preocupados por lo que vaya a suceder. Vamos a confiar en Dios. Dios es bueno, Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar. Traiga las ansiedades para que el Señor las calme. No niegue que usted es así, no niegue que usted tiene preocupaciones, no lo niegue. A veces lo queremos disimular delante de la gente, pero delante de Dios, sea sincero. Traiga todos esos problemas, porque de todos modos ya Dios sabía, Él lo sabe todo, Él sabe cómo nos sentimos por dentro. Así que vamos a venir confiadamente, como dice Pablo, al trono de la gracia, para que nosotros podamos alcanzar el oportuno socorro. Bueno, con eso voy a terminar. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, y si ha sido así, compártalo en su muro para que otros también lo puedan oír. Y les doy las gracias por conectarse y por compartir este estudio con sus amigos en su muro. Yo soy la pastora Raquel Martínez.